En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Humildemente pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia. Concédenos, por su intercesión, que si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y carpas. Lectura del libro de Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que había adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor, que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel y estableció su campamento
entre Betel, que está al este de Betel, y estableció su campamento entre Betel, que estaba al oeste, y ahí al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negueb. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo del Señor. Feliz el pueblo del Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz el pueblo del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo del Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy 21 de junio, la Iglesia nos invita a hacer memoria de San Luis Gonzaga, este religioso de la Compañía de Jesús, que se destacó por, como decía la oración de entrada de la misa, por su austeridad, por su ejemplo de evangelizador, por el cuidado de los enfermos. Tal es así que, cuidando enfermos en la epidemia de cólera en Roma, muere contagiado a fines del siglo XVI. Y esta memoria nos toca justo al comienzo de la semana número 12 del tiempo ordinario, que la empezábamos ayer. Y hemos comentado en varias oportunidades que los evangelios durante este tiempo litúrgico van llevando una secuencia. Al comienzo del año litúrgico comenzamos con Marcos, que lo leemos prácticamente completo. Después pasamos a Mateo, que es el que estamos leyendo en estos días. Más al final del año ya vamos acercándonos y leemos a San Lucas. Pero resulta que la primera lectura de los días de entre semana de este tiempo ordinario o durante el año no lleva un orden tan obvio, sino que se van alternando textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hasta la semana pasada nosotros tuvimos textos bastante elocuentes de ese formidable testigo de la fe que fue Pablo en su segunda carta a los Corintios.
Y ahora como que damos un salto y aparece el libro del Génesis, que nos cuenta la historia de otro de esos formidables testigos de la fe que se llama Abraham. Es bueno a veces orientarnos un poco en estas cosas para no tener que asistir a la misa como mirando a ver qué es lo que va a pasar, de qué nos van a hablar hoy. Cuanto mayor conocimiento tengamos, cuanto mayor ilustración sobre el orden que llevan las lecturas en la liturgia de la Iglesia, también mejor nosotros podemos disponernos para aprovechar esas enseñanzas y por consiguiente esperamos que sea mayor el fruto que la palabra consigue en nuestra vida. Bueno, estamos hoy en el capítulo 12 de este libro del Génesis. ¿Por qué el capítulo 12? Tampoco es una cosa elegida al azar, sino que tiene una razón. Este personaje, Abraham, está en este primer libro de la Biblia, en el Génesis. Y sin embargo, ahora comenzamos con el libro del Génesis, pero no empezamos en el capítulo primero, sino que empezamos en el 12. ¿Y saben por qué? Porque este capítulo 12 es como un nuevo comienzo. Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis son hasta cierto punto relatos que en medio de su lenguaje, ese lenguaje profundamente simbólico, nos están enseñando verdades y realidades muy profundas, como por ejemplo, cuál es el origen de todo cuanto existe, o cuál es el papel del ser humano en medio de la creación, o dónde tenemos que buscar nosotros nuestra felicidad, a quién obedecer, etcétera, etcétera. Esta clase de preguntas, estas preguntas que podríamos llamar fundamentales, se tratan con un lenguaje muy especial en estos capítulos que van del primero al número 11. Pero a partir del 12 aparece este personaje, Abraham, y como que se empieza a contar un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque se empieza a contarnos ahí la historia de la revelación progresiva de Dios, lo que solemos llamar la historia de la salvación. Y lo va haciendo mencionando estos personajes que son ahora sí reconocibles dentro del conjunto de la historia de la humanidad. Cuando en aquellos primeros capítulos nosotros oímos hablar, por ejemplo, de Noé, realmente no tenemos una forma de ubicar con precisión el tiempo en el que este personaje se supone que vivió y tampoco los lugares que se describen con respecto a Noé son muy fáciles de situar. Y en buena parte parece que tuvieran más un contenido simbólico que una realidad geográfica. Muy distinta es la situación y muy distinto el tono cuando llegamos a Abraham. En el caso de Abraham sí que encontramos datos que podríamos llamar históricos. Encontramos que Abraham vivió en el siglo XVIII a.C. Encontramos que el recorrido, los lugares que se mencionan, por ejemplo, cuando se dice Haram, cuando se dice el Negev o Negev, esos lugares se van situando, son lugares que se pueden ubicar en el mapa. A partir de este capítulo 12 comenzamos un recorrido muy importante porque con Abraham, Dios sella aquella alianza que va a tener su plenitud en Jesucristo. De modo que la liturgia de estos días nos va a ayudar a ir acompañando la historia de estos personajes que son como más cercanos a nosotros. Por lo menos podemos hablar de un determinado siglo en la historia de la humanidad, ya podemos hablar de poblaciones, de recorridos. Y saben, hay algo muy bonito, porque todo esto, si lo pensamos bien, es como ya una forma de encarnación.
Por supuesto, la realidad plena de la encarnación se da en nuestro Señor Jesucristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto vale para Jesucristo. Pero cuando ya podemos hablar de un tiempo y cuando ya podemos hablar de un lugar y cuando ya podemos hablar de la entrada, de la irrupción de Dios en nuestra historia, yo creo que ya podemos decir qué cerca que está el Señor. Ya podemos hablar de algo así como un comienzo de la encarnación redentora. Qué importante que es tomar esta historia desde el principio junto a Abraham. Qué importante que es hacer este recorrido. Y qué importante es hacernos varias veces esa pregunta: ¿en qué me parezco yo, cada uno? ¿En qué me parezco a este peregrino de la fe? Sin duda que la respuesta nos va a traer mucha luz a nuestro corazón. Esa luz que nos permite descubrir que Jesucristo en el Evangelio, con el brillo siempre magnífico de las imágenes que nos presenta, nos transmite enseñanzas inmortales, como por ejemplo la que hemos escuchado hoy. Esta vez nos lo enseña con el ejemplo de esa imagen de la viga en el ojo. ¿En dónde puede caber una viga en un ojo? Es que ahí está escrito el orgullo y la pretensión humana de corregir a los demás sin corregirse a sí mismo. Y la tremenda diferencia esa que hay entre la paja o la basura o la basurita del prójimo y la viga del propio ojo está indicando algo muy profundo. Porque un ojo no puede verse a sí mismo. El ojo lo ve todo, pero no puede verse a sí mismo. Y los problemas de uno son tan difíciles de descubrir porque uno mira desde sus problemas. Por eso uno no puede mirar a sus problemas. Uno mira desde sus limitaciones y por eso cuesta tanto trabajo reconocer las propias limitaciones. Esto, creo yo, es la diferencia entre esa basurita y la viga. La basurita la puedo ver con mis limitaciones o sin mis limitaciones. En cambio, mis limitaciones solo las puedo ver cuando llega algo a mi vida, como le llegó a Abraham en el comienzo de la historia de la salvación, la palabra. Cuando llega la palabra, que es la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo que me dice: ¿no te fijas en la viga que hay en tu ojo? Necesitamos que ese alguien con mayúscula nos guíe, como lo hizo Abraham, como lo necesitó ese peregrino de la fe. Todo verdadero camino empieza por el conocimiento de sí mismo. Y parece que llegar al conocimiento de sí mismo es tan difícil como ver el propio ojo. Si no hay un espejo, si no hay una palabra que me diga que hay una viga, yo no me doy cuenta de la viga que tengo en el ojo. Porque todo el tiempo estoy viendo desde mi viga, desde mis limitaciones, desde mis condicionamientos. Llegar al conocimiento de uno mismo es recibir la palabra de Jesucristo en el corazón, que denunciándome me sana y curándome me corrige. Recibir la palabra de Jesucristo, estar dispuesto a tener una perspectiva diferente, me da una vista diferente de uno mismo. Esa es la profundidad del texto. Tal vez una de las mayores gracias que Dios puede concedernos es vernos, es conocernos. Lo que no logra el ojo físico, verse a sí mismo,
Eso nos lo concede Dios con la palabra de Cristo y con la gracia del Espíritu. ¿Cuáles son las limitaciones de cada uno? Eso no lo puede responder uno sin la ayuda de alguien de afuera. Si a uno le dijeran, haga una lista de las cosas que nunca se ha dado cuenta, es imposible. Necesita ayuda. Bueno, que María, la Virgen, la Madre de Dios, y su esposo San José nos ayuden a darnos cuenta que necesitamos esa palabra que solo Dios puede dar. Necesitamos esa luz que solo Dios conoce, para que nosotros le podamos decir a cada instante, como suplicaba, ¿se acuerdan aquel ciego del Evangelio? Señor, haz que vea mis propios defectos, mis propias limitaciones, porque sin tu gracia y sin tu ayuda nunca lo podré lograr. Que así sea. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará, y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él anidarán. Es también como la levadura que toma en sus manos la mujer, y que si la mezcla con harina y agua, fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer. Este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Traemos al altar junto con el pan y el vino las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones, ingresando a www.icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial, a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos,
celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recuerda especialmente a tu hijo, Fray Carlos Bernal, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Luis Gonzaga y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. La fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú les das la comida a su tiempo. Oremos. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles, podamos servirte con una vida pura y, a ejemplo de San Luis, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos, y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Hola, soy la hermana Tamara.